Universidad Internacional Mesoamericana. Materia en Derecho y Sociedad. Unidad 1. El derecho, la sociedad y el individuo. Individuo. Como su nombre lo indica, la persona es indivisible, es ella y sus consecuencias, es un ser gregario, es miembro de una especie humana. Pertenece a una sociedad y es la parte más pequeña de la misma. Esta unidad o individuo es el encargado de funciones específicas e importantes, ya que sin él no se llevaría a cabo la socialización. Sociedad. Es un grupo de personas que comparten algo en común a pesar de las diferencias que hay entre las personas. Las sociedades nos permiten compartir intereses. Por ejemplo, el espacio o territorio en el que vivimos, las actividades que realizamos, los ideales, el trabajo, etc. Tipos de socialización. Socialización primaria. Esta socialización es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez. Por medio de ella, se convierte en miembro de la sociedad. Esta se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Socialización secundaria. Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización de submundos, realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en la socialización primaria, institucionales o basados sobre instituciones. Grupos sociales. Los grupos sociales aparecen como los conjuntos humanos más importantes y significativos, en tanto han marcado y definido nuestra manera de insertarnos y participar en la vida social, como ya se sabe. Sin los grupos no podríamos lograr nuestros objetivos. Estatus. Es la posición de una persona dentro de una estructura. Normalmente nos referimos al estatus en sentido general como el conjunto de todas las posiciones que ocupa un individuo. La sociedad y sus derechos. Realmente hablar de sociedad no es hablar de persona humana, pero sí hablar de hombres, de individuos, de grupos, de historia, de estructuras, de valores y de normas, etc. No habría sido ninguna estupidez hablar entonces de los derechos humanos de la sociedad, solo que habría que haber aclarado muchas cosas hasta llegar a un acuerdo acerca del sentido, que exactamente tenía tal expresión, por lo que desde hace años, no es el individuo humano el único sujeto de derechos humanos, son también los pueblos, las clases sociales, determinados grupos, quienes ostentan la calidad de ser sujetos cuyos derechos definen declaraciones, manifiestos, convenciones internacionales. ¿Qué ofrece la sociedad? Diversos rostros, aspectos a veces contradictorios, y objetivaciones reales tan fluidas y variadas que no se dejan retratar fielmente. Se trata de una realidad objetivada histórica y culturalmente, pero en permanente mutación, en muy intrincadas conexiones, en oceánica profundidad disimulada persistentemente por las tormentas y diferentes direcciones de los vientos que agitan sin cesar su superficie. Origen y formación histórica del concepto de sociedad. Las condiciones que determinan la natural sociabilidad del hombre son de dos tipos. Unas pertenecen a la propia esfera vital, ya sea a la vida instintiva, como el instinto de alimentación, de reproducción y de poder, ya sea a la vida psíquica, como la necesidad de comunicación, de organización, de coexistencia, etc. Otras son más bien externas a la persona, como el espacio o entorno vital, la situación geográfica, la vecindad, etc. Pero lo cierto es que unas y otras dieron origen no solo al hecho, sino también al concepto y, consiguientemente, a la aparición de la palabra sociedad o su equivalente en las diversas lenguas. Tipología de la sociedad. 1. La sociedad entendida como unión de personas, cuyo vínculo es natural y hasta cierto punto independiente de la voluntad de sus miembros, por ejemplo, la familia, el parentesco, la estirpe. El pueblo, la pertenencia a un mismo espacio o entorno vital que da origen a la comarca, la región, la nación o nacionalidad, entre otras. 2. La sociedad como asociación de personas que tiene su origen en una decisión libre, expresa o tácita, de las voluntades concordantes de sus miembros los socios y que se formule mediante un contrato, un pacto o un mero acuerdo,
otros más como la sociedad como asociación natural que a la vez suele ser libre y voluntaria para organizar y ordenar la convivencia y la coexistencia políticas. Su carácter es siempre público, pues nace precisamente para regir la cosa pública. Por eso se la ha llamado indistintamente sociedad civil, sociedad política y sociedad pública. Derecho. Savigny explica que el derecho es un hecho de formación espontánea y natural que vive en la conciencia popular y reviste el carácter particular del pueblo al que pertenece. De la misma manera que el lenguaje y las costumbres, se difiere con esta concepción del derecho, en virtud que al mencionarse el término espontáneo se entendería que sin causa aparente surgiera en la sociedad. Por el contrario, se considera que existen actores dentro de la sociedad que tienen por objetivo el ánimo o voluntad de referir un cambio en la misma y como producto de estos hechos se generaría el derecho. El derecho como hecho social. El derecho tiene su origen inmediato en la sociedad, en cuanto que es un ordenamiento interno de las relaciones sociales, del matrimonio, la familia, las corporaciones, la propiedad, la posesión, los contratos y nunca se ha visto reducidos solo a normas jurídicas. De igual forma, el autor Eugene Ehrlich estableció que el derecho se trata esencialmente de hechos sociales, siendo los principales la costumbre que no se confunde con el derecho consuetudinario y que, como simple regularidad fáctica de ciertos comportamientos, representa el hecho del derecho originario, la base de los primeros grupos sociales. Y las declaraciones unilaterales de voluntad en sus formas particulares del contrato y el testamento 24. Necesidades sociales que el derecho trata de satisfacer. La vida en sociedad que tiene el ser humano, así como la falta de valores compartidos o la diferencia de éticas y principios morales entre los diversos sectores, causan el conflicto entre los múltiples intereses que cada individuo o sectores de la colectividad pudiera tener. Además de las normas producidas como producto de los procesos sociales, Ehrlich establece que el derecho produce normas de organización, normas de decisión que tiene como fin darle una estructura al grupo, resolver los conflictos y defender a la propia estructura de los propios peligros de violación que la amenazan. La fundamentación de los derechos sociales. La discusión sobre la fundamentación de los derechos fundamentales es una problemática actualmente atingente, ya que todo derecho necesita de una justificación filosófica y jurídica que le permita su desarrollo y su posterior aplicabilidad dentro de un Estado democrático y social de derecho. La estructura de los derechos sociales. Se ha dado cuenta, dentro de la doctrina constitucionalista, que existe una diferencia irreconciliable entre la estructura de los derechos sociales con los derechos civiles y políticos, señalándole principalmente que los derechos sociales son derechos prestacionales, costosos y condicionados a la realidad económica de un país, poseen a su vez enunciados vagos e indeterminados que dificultan la determinación de los sujetos obligados y la conducta prescrita. Junto con ser derechos delimitados a una colectividad, impide su tutela efectiva ante los órganos jurisdiccionales. El sujeto pasivo en los derechos sociales. El Estado y los particulares como sujetos obligados, los derechos sociales obligan en forma primaria al Estado y a sus organismos, y en virtud a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. A los particulares, en este sentido, el Estado se encuentra obligado no solo a reconocer o promover derechos sociales, sino también a generar los mecanismos suficientes de respeto y protección de estos derechos, ya sea a través de acciones positivas o negativas, tendientes a corregir la desigualdad material dentro de la comunidad. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un ser social por naturaleza, ha de relacionarse y convivir en comunidad. Esta circunstancia, constatable desde nuestros más remotos ancestros, depara la necesaria organización de la convivencia y de la organización en sociedad. Incluso hasta en los grupos sociales más alejados de la civilización se comprueba que existen, siquiera sea, unas mínimas reglas de ordenación del comportamiento humano. ¿Qué se debe entender actualmente por derecho? Se encuentra relacionado generalmente, de forma sencilla y vulgar, con dos elementos: normas legales y justicia, elementos
estos últimos como componentes del derecho, sobre los cuales también sería prolijo adentrarse en su conceptuación y catalogación. Por tanto, el derecho es una realidad social compleja no solo por la dificultad en definirla, sino, y en lo que aquí interesa, porque en que su doble dimensión hace que abarque casi todas las facetas de la sociedad y de la vida humana. El derecho como influencia social es uno de los factores de cambio y dinamismo de la sociedad democrática. Incluso se podría afirmar que, en el mundo contemporáneo, es una de las herramientas más influyentes en la conformación e identificación de la sociedad, ascendiendo a una posición de privilegio tras 11 siglos en que ha desempeñado un papel subordinado, indudablemente apesado y mucho, en ese papel secundario que ha jugado el derecho en la sociedad hasta hace bien poco tiempo, la complejidad de sus formas y de su actividad. El jurista contemporáneo y la sociedad. La sociedad se ve influida por el derecho, la cultura moldea en cierto modo el derecho, y a su vez, la aplicación y la utilización del derecho hacen evolucionar la cultura y cambiar a la sociedad, adquieren, entonces, protagonismo. Como sujetos activos de la evolución cultural y de la configuración de la sociedad, todos aquellos que profesionalmente, de una u otra forma, utilizan, interpretan y aplican el derecho, el jurista, como profesional del derecho, es por tanto factor de influencia social y cultural. Muchas son las profesiones vinculadas directa o indirectamente con el derecho.